para hacerla más didáctica y sobre todo para puntualizar, a mi juicio, digamos así, los puntos neurálgicos del accidente cerebrovascular son a través de estas 8 preguntas que vamos a tratar de responder de la manera más clara y técnica también, ¿no? Entonces, una es qué es el accidente cerebrovascular, la repercusión del accidente cerebrovascular, los factores de riesgo, planteamiento de diagnóstico, detección clínica temprana, imagenológica temprana, área penumbra, y lo que se está tratando como tratamiento actual tempranamente, que es la recanalización o código ictus. Entonces vamos a tratar de responder a estas preguntas en la charla de la manera más clara y también técnica posible, ¿no? Entonces la primera pregunta es, ¿qué es un accidente cerebrovascular? ¿No? Normalmente usted relaciona un accidente cerebrovascular con un accidente hemorrágico donde habría una ruptura de una arteria, que lo ven a la derecha, versus un accidente isquémico donde habría una obstrucción de la arteria que ven ustedes a la izquierda, ¿no? Y en esta obstrucción se ve justamente las dos obstrucciones más comunes, más importantes en la hospitalización. La obstrucción por ateromatosis, que produce una trombosis, que lo ven a la izquierda. Recordemos, esta ateromatosis se produce en años, en décadas, va progresando. Y la segunda, la obstrucción por un embolia, que lo ven a la derecha, ¿no? Cuyo émbolo nace frecuentemente del corazón, ¿no? Y abajo una tercera causa en la cual no hay una adecuada irrigación al cerebro, sobre todo sus partes más distales, y también produce infarto. Ahora, estos accidentes cerebrovasculares tienen su nombre, por un lado accidentes, por otro lado que se encuentran en el cerebro, pero son vasculares, pues, ¿no? Eso tiene que ver con la irrigación del cerebro, ¿no? Y para recordar la irrigación del cerebro, ustedes pueden ver claramente que está ingresando acá las dos carótidas internas. Las dos carótidas internas están ingresando al cerebro, ¿no? Y también están ingresando las arterias vertebrales, más propiamente la arteria basilar. Entonces, las 3 arterias, carótida interna, derecha, carótida interna, izquierda y basilar, van a nutrir una estructura que se va a encontrar en la base del cerebro, que es el polígono de Willis. Una estructura que se llama el polígono de Willis. Y de ahí van a nacer 2 cerebrales anteriores, 2 cerebrales medias y 2 cerebrales posteriores. ¿No? Que ustedes acá lo tienen, las cerebrales medias, ustedes los tienen de color amarillo, van a irrigar la parte lateral del cerebro, las cerebrales anteriores, ustedes lo tienen de rojo, van a irrigar sobre todo la parte medial del cerebro, y las cerebrales posteriores, ustedes lo tienen del verde, que van a irrigar la parte basal y posterior del cerebro. Para ilustrar esta irrigación, ¿no? También acá tenemos otra imagen. Acá tienen el famoso polígono de Willis. Reiterando, está formado por 2 carótidas internas. Acá ven las carótidas internas y las arterias vertebrales que van a formar la basilar. Y reiterando, van a nacer 2 cerebrales anteriores que tienen que ver con la parte media del cerebro, medial del cerebro. Acá se ve, aprecia más en C, la parte medial del cerebro, toda la parte azul. 2 cerebrales posteriores que tienen que ver con la parte inferior del cerebro, acá lo pueden ver en A, no solamente inferior, sino posterior del cerebro, y 2 cerebrales medias, que lo van a apreciar más claramente en A, porque está la cara lateral, ¿no? La cara lateral donde la domina. Entonces, estos eventos afectan pues la vasculatura del cerebro de manera brusca, ya sea rompiendo la arteria o obstruyendo la arteria, ¿no? Y van a comprometer, digamos así, territorios del cerebro, ¿no? Y
aquí vemos las formas más frecuentes de estos infartos, ¿no? O eventos cerebrales vasculares agudos isquémicos. Lo que hemos tratado de presentar es infarto territorial, o infarto que puede ser de un territorio de la arteria, de un territorio de las arterias que nacen del polígono de Willy. Entonces, en este caso sería de la arteria cerebral media, sí, media. Ya. Acá B y en C ven los linderos de dos territorios. Por ejemplo, acá sería el territorio de arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, B. Y acá de un mismo territorio, ¿no? Pero la parte superficial y la parte profunda. Y por último, también ven ustedes acá infartos más pequeños, ¿no? Que son los famosos infartos lacunares. Muy bien. Ahora la pregunta que se hacen ustedes de toda esta vasculatura, ¿cuál es la que se afecta más? Se afecta más la arteria cerebral media. Entonces ustedes acá tienen un estudio en México, ¿no? De 564 casos y casi el 85% afecta la arteria cerebral media. Casi el 85% la arteria cerebral media. Entonces tenemos un accidente, ¿no? Que puede ser en principio isquémico hemorrágico, que afecta la vasculatura cerebral, más preferentemente a la arteria cerebral media. Pero vamos a revisar todo el contexto general en este esquema, ¿no? Entonces, la letra más grande y resaltada va a ser lo que más va a prevalecer. Ojo que también hay accidentes cerebrovascular venosos, como pueden ver acá, a manera de trombosis. Calcula la literatura que este accidente cerebrovascular venoso a manera de trombosis es el 0.05%. 0.05%. O sea, de cada 200 accidentes cerebrovasculares, uno es trombosis venosa. Uno. La gran mayoría es arterial. De estos arteriales ya hemos mencionado, o se cierra la arteria o se rompe la arteria, ¿no? La proporción que asigna la literatura es más o menos 4 para isquémicos y 1 para hemorrágico, más o menos, o 5 para isquémicos y 1 para hemorrágico. Este sangrado puede ser dentro del cerebro parenquimal, que invade los ventrículos intraventricular y que fuera del cerebro, pero que comprometería las envolturas, ¿no? Las envolturas del cerebro son las meninges, ¿no? Y comprometería la aracnoide, ¿no? Que es una envoltura vascularizada, ¿no? Se rompería y se produciría la hemorragia aracnoidea. Entonces, más predomina el isquémico de 4-1 en relación al hemorrágico. Este isquémico también puede ser global, por ejemplo, cuando hay paro cardiorrespiratorio, globalmente se puede afectar la masa encefálica y producir áreas infartadas si se prolonga largamente este paro cardiorrespiratorio. Pero más se conocen los accidentes cerebrovasculares como focales. Y estos focales también pueden ser transitorios, o sea, pasajeros, o sea, que se obstruye la arteria, pero que después se abre, ¿no? Y de nuevo recobra sus características motoras, sensitivas u otras, ¿no? Que corresponden al territorio comprometido. Pero lo más frecuente que vemos es el definitivo. Y en este definitivo vamos retomando accidente cerebrovascular, arterial más predominante, isquémico más predominante, focal más predominante, ahora estamos en el definitivo. Hay una clasificación que se ha posicionado notablemente en la neurología, que es la clasificación TOAS, que divide en 5 grupos, Y de estos 5 grupos, aterotrombóticos y cardioembólicos son los que más se suelen estudiar en los hospitales, ¿no? Y acá ustedes tienen la clasificación, un estudio del Banco de Datos de la Sociedad Española de Neurología, PADICEN se llama el estudio, que reclutó 4.126 pacientes que padecieron accidente cerebrovascular, para que ustedes puedan apreciar la causa cardiovascular, 36.3, la causa aterotrombótica, 20.6. Entendiendo que cardiovascular se produce el trombo dentro del corazón y de ahí se disparaba al cerebro, ¿no? El coágulo se dispara al cerebro.
para obstruir una arteria, y entendiendo que el aterotrombótico son las arterias que progresivamente se van cerrando por un proceso que se llama ateromatosis, que dura años o décadas. Y justamente este proceso de ateromatosis, en esta lámina está ilustrado por 5 etapas: disfunción del endotelio. El endotelio, recordemos, es la capa superficial del, ¿no? Porque los vasos sanguíneos tienen endotelio íntima y media, ¿no? Entonces la parte superficial es endotelio. La parte interna superficial es endotelio, tejido epitelial. Después habría una adhesión o migración de células inflamatorias. Después habría proliferación activa, donde empiezan a agregarse también colesterol, ¿no? Y otros, la placa fibrosa, y por último se complica con un trombo, ¿no? Obstruyendo la luz y produciendo pues un accidente cerebrovascular isquémico, porque se cierra la luz del vaso y ya no nutre al área que tenía que nutrir, ¿no? Al ser obstruido, ¿no? Y este proceso, reiteramos, demora pues años o décadas, ¿no? Y este proceso, entre comillas, se podría decir que lo promueve la vida occidental, entre comillas, que se caracteriza pues por una vida sedentaria y de una nutrición pues rica de carbohidratos y grasas, ¿no? Ese estilo de vida, ¿no? Que tendría que ver también con el síndrome metabólico, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a responder, entonces ya hemos precisado que es un accidente cerebrovascular, eso es lo que hemos querido responder, la primera pregunta, ¿qué es un accidente cerebrovascular? No. Ahora vamos a responder una segunda pregunta, la repercusión del accidente cerebrovascular en el individuo y en la sociedad, la repercusión del accidente cerebrovascular en el mundo, en el Perú, ¿no? Entonces, mira, acá ustedes tienen las causas principales de muerte en el año 2021, ¿no? Y tiene como tercero el accidente cerebrovascular. Actualmente es el segundo. ¿Y por qué tercero? Porque en el 2021 estuvo vigente el COVID-19. El COVID-19, entonces el COVID-19 fue tan importante que se llevó a acercar justamente al infarto de corazón y al accidente cerebrovascular como causa de muerte, ¿no? Entonces, normalmente ahorita está situado como la segunda causa de muerte a nivel mundial, los accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué es importante? Acá también es a nivel global, pero ahora veamos una apreciación de la Organización Panamericana de Salud, la causa principal de muerte a las Américas ya. Y también pueden ver que accidente cerebrovascular está como tercero. Recuerden que este también es del año 2021 y el COVID-19 a nivel de las Américas estaba a la cabeza. Después infarto de corazón y después accidente cerebrovascular, ¿no? Y accidente cerebrovascular con infarto cardíaco está considerado como enfermedades no transmisibles, ¿no? No transmisibles, ¿no? A diferencia de las condiciones transmisibles, como son las infecciones, y que eran la principal causa de muerte pues, en el siglo XX, sobre todo en su primera mitad. Para seguir fortaleciendo esta importancia de los accidentes cerebrovasculares, ustedes acá tienen un libro de emergencias de neurología, ¿no? Y ven un estudio de 1.679 pacientes, ¿no? Que acuden a la emergencia por cuadro neurológico y ven que un tercio, o sea, 33.8, es accidente cerebrovascular, por encima de la epilepsia, por encima del dolor de cabeza. Estamos hablando de las emergencias. Recuerden que hay varios escenarios: la emergencia, la hospitalización, el consultorio, ¿no? La sociedad. Muy bien. Yendo a estadísticas ya peruanas, y para eso vamos a utilizar las estadísticas del Hospital Almenara, tenemos a bien a trabajar. Entonces, miren, en el año 2015, los accidentes cerebrovasculares fueron la primera causa de ingreso de emergencia del Hospital Almenara.
Normalmente está entre las 5 primeras causas, pero en ese año fueron las primeras causas, con 4,1%, 1.350 atenciones. Y si vamos al servicio de neurología del Hospital Almenara, si vamos al servicio de neurología del Hospital Almenara, ustedes también se van a sorprender, pero la primera causa de hospitalización, un tercio más o menos, acá tenemos una estadística del 2013, eran los accidentes cerebrovasculares con 35%. ¿No? Y no solo eso, porque son importantes los accidentes cerebrovasculares. Recuerda que la esperanza de vida está aumentando y está llegando a 80, casi a 80 años a nivel mundial, ¿no? Y al aumentar la esperanza de vida, las enfermedades degenerativas se hacen más prevalentes, ¿no? Y las demencias con ellas también se hacen más prevalentes. Las demencias se vuelven más prevalentes. Entonces acá tenemos un esquema de las demencias, la gran mayoría son degenerativas, la literatura refiere más o menos 3/4 partes, 2/3 partes de las demencias son degenerativas. Pero ojo, la segunda, se gana un grupo, más o menos 20%, hasta 50%, dependiendo de la literatura, de las demencias son vasculares. Y es lo que estamos hablando. De tal manera que las demencias vasculares son la segunda causa. Lo vascular es la segunda causa de demencia. ¿No? Hay otras causas que son mucho más minoritarias, metabólicas, carenciales, infecciosas, neoplásicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esto vascular estamos hablando de la hemorragia intracerebral, de los multiinfartos, ¿no? ¿No? De los infartos estratégicos, entre otros. Para seguir también, para insistir en esta importancia de los accidentes cerebrovasculares, entonces ahora vamos a ver los años de vida ajustados por discapacidad, ¿no? Por discapacidad. Y pueden ver, ¿no? Y pueden ver, veamos aquí, stroke en azul, cómo a partir de los 40 años, miren, más o menos, ¿no? Empieza a ser la primera enfermedad neurológica de causa de discapacidad. Empieza a ser la primera enfermedad neurológica que causa discapacidad. Está en azul, lo pueden apreciar claramente, ¿no? Más o menos a partir de los 40 años, ya empieza a posicionar como la primera causa, ¿no? Antiguamente, al comienzo de los 40 años era con la migraña, ¿no? Pero después ya el accidente cerebrovascular es la primera causa de discapacidad, ¿no? Entonces, todos estos cuadros que le hemos querido compartir, ¿no? Lo que trata de ilustrar es pues, que la importancia de los accidentes cerebrovasculares, y por eso la importancia de celebrar hoy el Día del Accidente Cerebrovascular, para que se tome concientización del mismo, ¿no? Para que se tome concientización, para que la sociedad, el sector salud, tomen importancia a este evento y cómo tratar de detenerlo, prevenirlo, ¿no? Ahora, estos accidentes cerebrovasculares están relacionados claramente con factores de riesgo de accidente cerebrovascular. Factores de riesgo. De tal manera que haber dos personas, una persona sin factores de riesgo y otra persona con factores de riesgo. Entonces, esta persona que tiene factores de riesgo ya tendría que cuidarse más. ¿Por qué? Porque estos factores de riesgo son factores de riesgo para accidente cerebrovascular y también cardiovascular. O sea, podrían condicionar, entre comillas, con la mayor probabilidad de tener estos eventos que podrían comprometer su estado de salud hasta su vida, ¿no? Y un factor de riesgo, como ustedes pueden apreciar acá tiene una casuística de 669 casos, es la edad. Y ven cómo claramente la edad va subiendo. Mientras más a partir de los 40 años, mientras aumenta la edad, aumentan los casos de accidente cerebrovascular. Este es así hasta los 80 años, donde la cual empieza a disminuir, donde empieza a disminuir. Entonces la edad es un factor de riesgo. Pero vamos a ilustrar con 3 láminas, creo, de literatura diferente para reconocer estos factores de riesgo. Acá tienen un estudio del Lancet del 2010, el único estudio que encontraron en nuestra revista, ¿no? Y ahí tienen identificados pues, los factores de riesgo para los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Bajo nivel de actividad física regular, hipertensión arterial, mala dieta, una alta relación cintura-cadera, estrés y depresión psicosocial, tabaquismo, etcétera, etcétera.
Y, entre, y no solamente llegan a esta relación, sino que llegan a la conclusión que la hipertensión arterial, ¿no?, conlleva al mayor riesgo de accidente cerebrovascular en relación a los otros factores identificados, con un OR, acá pueden ver, de 3.14. También tienen acá una literatura del año 2000, el impacto del accidente cerebrovascular por Wolf, que divide entre los modificables que ven a la izquierda y los no modificables que a la derecha, ¿no? Con los no modificables no se puede hacer nada, pues, ¿no?, así uno nace, pero con los modificables sí, sí se puede participar o se puede incidir médicamente para tratar de controlarlo, ¿no? Por ejemplo, la inactividad física, bueno, pues que haga ejercicio, consumo de alcohol, que deje el alcohol, ¿no? Tabaquismo, que deje el tabaco, o sea, los modificables, ¿no? Y esta literatura también habla de potencialmente modificables y de otros factores de riesgo menos documentados, ¿no? Muy bien. Y para terminar esta parte, para responder, hemos revisado también el Bradley de neurología, quizás uno de los libros más grandes de neurología, más grandes, ¿no?, más voluminosos. Y también en su octava edición 2021, también hablan de factores de riesgo de accidente cerebrovascular. A la izquierda tienen no modificables y a la derecha tienen modificables. Al final tienen la obesidad, también tienen el uso oral de anticonceptivos, ¿no? Es el smoking, cigarro, sabemos, diabetes, colesterol, enfermedad cardíaca. Bueno, este estudio lo pongo, este es un estudio que se hizo son pacientes del año 2009 al 2010, ¿no? Una unidad ictus, se realizó 286 pacientes, ¿ya? ¿Y qué sucede? Que son pacientes que llegan a las emergencias y que se le diagnostican accidente cerebrovascular, pero que la mitad de estos pacientes no sabían que tenían un factor de riesgo, no sabían que convivían con un factor de riesgo. O sea, lo identifican por primera vez ese factor de riesgo cuando ya debutan con un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, se seleccionó 186 pacientes, ¿no? De los cuales 24 presentaron hipertensión, diabetes, 11 diabetes, ¿no? Hipercolesterolemia, 49, hiperglicemia 15, 22 fibrilación, o sea, conclusión, 96 pacientes presentaban ya factores de riesgo vascular. Y estos pacientes se enteran cuando presentan ya el accidente cerebrovascular en las emergencias. De allí la importancia de campañas para implementar la detención de estos factores para incidir en el control de estos, ¿no?, y disminuir la aparición y recidiva de esta enfermedad cerebrovascular. El sábado pasado, el doctor Miguel Quiñones, por segunda vez en el Hospital Almenara, hizo una campaña en este sentido, en el sentido de identificar factores de riesgo en personas comunes que no sabrían si tendrían estos factores de riesgo, ¿no? Ok. Vamos a responder ahora a la cuarta pregunta que se hemos planteado. ¿Cómo llegamos al planteamiento diagnóstico? O sea, ¿cómo uno llega a un planteamiento diagnóstico de accidente cerebrovascular, ¿no? En parte esto es la experiencia que uno tiene enfocando estas enfermedades, ¿no? Por si acaso no todo esto lo van a encontrar en los libros, sino es gran parte de la experiencia que uno tiene. Entonces, a nuestro juicio, para plantear el accidente cerebrovascular, la historia principal puede tener tres ejes. Uno, si hablamos de accidente cerebrovascular, estamos hablando de una presentación aguda, O sea, casi todos los accidentes cerebrovasculares tienen presentación aguda, casi todos, ¿no? La hemorragia cerebrovascular tiene presentación aguda, pero después pueden tener realizaciones de resangrados o realizaciones con vasoespasmo, por ejemplo, ¿no? Pero en general casi todos tienen presentación aguda, nomás, ¿ya? Lo segundo, la mayoría o 50% son portadores de factores de riesgo, lo que hemos mencionado en la anterior pregunta. La mayoría o el 50% son portadores de factores de riesgo, ¿no? Portadores. Entonces,
Si el paciente tiene diabetes, hipertensión, fibrilación auricular, tiene 80 años y bruscamente, pues, presenta debilidad en el cuerpo izquierdo y trastorno del lenguaje, por factores de riesgo, por presentación aguda, yo debo pensar inicialmente de lejos que es un accidente cerebrovascular. Y lo tercero, que quizás es un poquito más difícil de transmitir, es los signos focales. Los signos focales. Recuerden que nosotros tenemos, nuestro cuerpo está dividido en dos, lado derecho y lado izquierdo. Ya somos dicotómicos. ¿Sí? Y que cada lado de nuestro cuerpo controla el lado contrario, porque va a haber una decusación a nivel del tronco cerebral que ahora vamos a ilustrar, y que por consiguiente habría irrigación para ambos hemisferios, ¿no? ¿No? Entonces, ese es lo general, ¿no? De tal manera que una lesión vascular generalmente compromete un hemicuerpo, ¿no? Desde un punto de vista de vías largas, pero de un punto de vista de vías cortas también tenemos los pares craneales y cada uno tiene un área, ¿no? Y donde afecta el accidente cerebrovascular suele dar una técnica característica a esa área, ¿no? Entonces, signos focales quiere decir pues que estos signos que van a encontrarse cuando un paciente llega de emergencia nos sugieren una localización de esa enfermedad, una localización de ese evento, ¿no? Ojo que también puede haber signos generales, ¿eh? Por eso que hemos resaltado en mayúscula y negrita lo que principalmente se da: presentación aguda, portador de factores de riesgo y signos focales. También puede haber signos generales, ¿no? Como confusión, como deterioro del nivel de conciencia, ¿no? Por ejemplo, si afecta el tronco cerebral, puede haber también deterioro del nivel de conciencia, ¿no? Y los signos generales, el problema es que no nos da una focalización. Más bien los signos generales suelen ser más frecuentemente enfermedades metabólicas, infecciosas, electrolíticas, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la masa encefálica se ve afectada por el torrente sanguíneo que viaja, ¿no? Por toda la masa encefálica y por consiguiente lleva la hipoxia a toda la masa encefálica, lleva la hiponatremia a toda la masa encefálica o lleva la hipoglicemia a toda la masa encefálica. Por eso lo metabólico, lo infeccioso, lo electrolítico o no, lo hipoxémico suele dar más signos generales, signos globales. Y también, cuando nosotros hacemos el planteamiento diagnóstico, y esto es lo que nos enseñan en neurología, ¿no? Nosotros hacemos un diagnóstico sindrómico, un diagnóstico topográfico, nosológico y etiológico. Y para hacer el diagnóstico sindrómico, obviamente hay lo que se llama signos y síntomas, ¿no? Signos y síntomas. Por ejemplo, tenemos en los signos, los signos de la debilidad de un cuerpo, ¿no? 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 En síntomas, dolor de cabeza, ¿no? O sea, entonces nosotros agrupamos signos y síntomas y al final conformamos síndromes, ¿no? Por ejemplo, yo tengo debilidad en mi cuerpo izquierdo, ¿no? Tengo aumento de reflejo en mi cuerpo izquierdo, tengo mamisquia en mi cuerpo izquierdo, ¿no? Entonces tengo que hablar de un síndrome motor, pero todas estas características no solamente son características del síndrome motor, sino también son características de un síndrome piramidal. Entonces hay síndromes simples, pero también hay síndromes más elaborados, más complejos. Todo esto nos puede ayudar también a lo que es a ubicar topográficamente la lesión, pero para eso los estudiantes de medicina no estudian pues anatomía y fisiología, ¿no? Para que conozcan, pues, digamos, cómo está estructurado, pues, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, ¿no? Y para que conozcan sus funciones, y de esa manera pues, les sea más fácil ubicar, de acuerdo a los síndromes, por lo menos el área de la lesión cerebral, ¿no? Y por último, en la impresión diagnóstica, también estamos hablando de los médicos y de los neurólogos, pues, llega a un diagnóstico nosológico, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de accidente cerebrovascular, pues no si es arterial, si es venoso, si es isquémico, si es hemorrágico, ¿no? Lo que hemos conversado anteriormente, ¿no? Para terminar, nosotros
buscamos la causa, buscamos la causa. Pero recordemos que en accidente cerebrovascular hasta una quinta parte no se logra encontrar la causa. No solamente en accidente cerebrovascular, enfermedades del sistema nervioso o en las enfermedades generales. No, siempre hay un porcentaje que no se logra hallar la causa. Entre las causas más importantes del accidente cerebrovascular isquémico está el origen cardíaco y el origen ateromatoso. Entonces acá tienen una bibliografía del 2009, ¿no? Arriba tiene síntomas principales para el diagnóstico de accidente cerebrovascular y abajo tiene síntomas no adecuados. Los principales pues tienen que ver con la focalización, lo que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, el trastorno del lenguaje, ¿no? O por ejemplo, la deficiencia motora, ¿no? Con la focalización. En cambio, los generales, más bien los que no son muy adecuados son los generales, lo que hemos hablado, ¿no? Tiene que ver con síntomas generales, ¿no? Como el mareo, como la cefalea, ¿no? Y como decíamos, nosotros tenemos dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo, ¿no? Y cada uno está controlado por un hemisferio cerebral, como ustedes pueden ver acá. Acá tiene un corte coronal, de tal manera que acá ven un hemisferio cerebral y acá ven otro hemisferio cerebral, ¿no? Y ambos hemisferios cerebrales están unidos por lo que se llama el cuerpo calloso, que pueden ver acá, ¿ya? Ahora, las fibras largas de estas áreas cerebrales van a descender por lo que se llama eh, la cápsula interna, como pueden ver acá. La cápsula interna, están descendiendo por la cápsula interna. Y ven acá en la parte más o menos entre la protuberancia y el bulbo, entre la protuberancia y el bulbo, ahí se da la famosa decusación. ¿Qué quiere decir decusación? Que las fibras de un lado o de un hemisferio se van a pasar hacia el otro lado, ¿no? O sea, y se van a pasar hacia el otro lado por debajo de esta unión protuberancial vulvar que ven acá, por debajo de esta unión protuberancial vulvar, ¿no? La decusación de las pirámides. Por ahí, 90% se traslada al otro hemisferio y 10% permanece en isilateral. Y eso explica por qué una debilidad motora izquierda va a ser explicado por una lesión en el hemisferio derecho, ¿no? Generalmente en el área frontal o también puede ser en la cápsula, ¿no? Cápsula interna. Muy bien. También para hablar de esta focalización, por ejemplo, que se da de manera muy puntual, muy casi exacta en lo que es las vías ópticas y campos visuales. Entonces acá ustedes tienen la ilustración de un cerebro. Esta es la parte posterior del cerebro y esta es la parte anterior del cerebro. ¿No? En la parte posterior del cerebro está la corteza occipital, ¿no? El lóbulo occipital que ustedes saben perfectamente que tiene que ver con la visión. Pero en la parte anterior, en la parte superior están los lobos oculares, ¿no? Lobos oculares. Entonces, va a haber lesiones, pues, de los nervios ópticos, el quiasma, el tracto, ¿no? Diferentes niveles de lesiones, y cada nivel de lesión tiene que ver con un compromiso del campo visual, compromiso del campo visual, ¿no? Entonces, en las vías ópticas está bien claro lo que se define como focalización, ¿no? ¿Sí? Para ampliar esto también, vamos a ver, recordemos que el polígono de Wheeling, ¿no? Va a dar dos arterias cerebrales anteriores, dos medias y dos posteriores. Los accidentes cerebrovasculares, 80-85% son cerebral media, un 5% cerebrales anteriores y un 10 a 15% cerebral posterior. Entonces acá tienen la cerebral anterior, un corte sagital, la cerebral anterior, esta sería la frente y esta sería la nuca. Esta sería la frente y esta sería la nuca, ¿no? ¿No? Y ven cómo lo de azul sería el territorio cerebral anterior. Lo de azul sería el territorio cerebral anterior. Y cómo diferentes áreas del cerebral anterior dan diferentes características clínicas, ¿no? Por ejemplo, esta área de corteza motora frontomedial lo que va a dar es una debilidad de la pierna, una paresia plural también llaman, una paresia plural, contralateral, ¿no?
Acá también tienen ustedes la arteria cerebral media en rojo, la arteria cerebral media. Acá están viendo la cara lateral del cerebro. La cara lateral del cerebro es dominado por la arteria cerebral media. Y también ven ahí 3, 4, 7 localizaciones. Y cada localización está relacionado con un compromiso neurológico. Por ejemplo, esta localización de la corteza temporal superior está relacionado con la fase de Wernicke. La fase de Wernicke es un trastorno de lenguaje que se caracteriza porque la persona puede expresarse, pero no puede comprender el lenguaje. Puede tener elocuencia, pero no puede entender lo que la otra persona dice. Esta cerebral media inclusive tiene un territorio global, como pueden ver acá, ¿no? Que se puede dividir en tronco de la arteria cerebral media y otro, la parte, la lengua estriada. Este es el tronco de la cortical y esta es la parte profunda de la cerebral media, ¿no? Y cada uno da también características clínicas. Esta parte superficial que ven acá también se puede desdoblar en parte superior y en parte inferior, y cada uno también va a dar características clínicas. Entonces, en eso se basa, pues, bueno, y acá tienen ustedes la arteria cerebral posterior, que hemos dicho que tiene que ver con la parte inferior del cerebro y la parte posterior. Y acá tiene 4 localizaciones para ilustrar, y que cada uno tiene un compromiso específico, ¿no? Por ejemplo, este de hipocampo uncus tendría que ver con la amnesia, ¿no? Con la amnesia. Bueno, vamos ahora, entonces hemos visto que el accidente cerebrovascular tiene que ver con la presentación aguda, tiene que ver con factores de riesgo y tiene que ver con focalización. Y para esa focalización hemos visto que las diferentes áreas del cerebro tienen diferentes funciones, ¿no? Y aprender esa relación, ya desde un punto de vista anatómico, un punto de vista fisiológico, hacia al estudiante, al médico y al neurólogo, a tener esa facilidad de menor o mayor de encontrar la localización de la lesión de un accidente cerebrovascular. Vamos a la quinta pregunta, la detención clínica temprana del accidente cerebrovascular. Y vamos a, clásicamente existe un examen neurológico que le puedo resumir así, ¿no? El nivel de conciencia, ¿no? El estar despierto, somnoliento, soporoso, comatoso. En las funciones superiores, que se encuentran en la corteza cerebral, en la cual está la atención, que es importante porque se conecta el sistema reticular ascendente con la corteza cerebral. Más arriba, el juicio del cálculo, las noxias y la praxia. De manera más compleja, ya la memoria, la orientación, el lenguaje, el pensamiento, el raciocinio hablan otros, ¿no? Bueno, el tercer nivel del examen neurológico son los pares craneales. Los pares craneales, recuerden que el tronco cerebral hacen 12 pares craneales. Después viene la parte motora, después la parte sensitiva, ¿no? Y por último hay otros, entre ellos están los signos meningios, los signos de la columna, de la ceja, la columna, o otros signos. Bueno, pero ya yendo, aterrizando la accidente cerebrovascular, se ha consensuado una escala prehospitalaria en Cincinnati que va a servir para toda la población general, para toda la población general, para sospechar que su familiar, que su amigo esté presentando pues, un accidente cerebrovascular. Y una escala hospitalaria que es la escala de NICS, ¿no? Que se usa mucho para definir si el paciente puede ser trombolizado o no, entre otras cosas, ¿no? Esta escala hospitalaria de Cincinnati se basa en tres evaluaciones. Uno es la evaluación de la cara, ¿no? Entonces, si su sonrisa muestra una simetría facial o no. Pero si muestra una simetría facial, entonces sí puede ser accidente cerebrovascular. El video que sonría, y si muestra una simetría facial, sí puede ser accidente cerebrovascular. Miren, ahí leen que si encuentra uno de esos signos, tiene 72% de posibilidades de tener un accidente cerebrovascular. Lo otro es que levante el brazo, ¿no? Que levante los brazos. Y si notan que uno cae rápidamente, o sea, si comprueban que hay una debilidad de los brazos,
también hay una alta probabilidad de que la persona esté cursando con un accidente cerebrovascular. Hemos dicho el 72%. Y lo tercero es su lenguaje, ¿no? Por ejemplo, se le pide que diga su nombre o que diga en qué año estamos, o, ¿no? Entre otras palabras, y si no se expresa bien o no comprende bien, también puede estar padeciendo un accidente cerebrovascular. Si según estos tres signos, según este estudio de Cincinnati, prehospitalario de Stroke, de escala de Stroke prehospitalario de Cincinnati de 1999, publicado en Anales de Medicina de Emergencia, hay hasta un 87-88% de que este paciente tiene un accidente cerebrovascular. Esta escala prehospitalaria es la que se usa en forma masiva y es la que se divulga a toda la comunidad, ¿no? A toda la comunidad, a la que estén atentos con sus familiares, con sus amigos, con su entorno, ¿no? Porque si apenas presenta su entorno, su amistad, estas características que estamos hablando, estas tres características, rápidamente tienen que ser trasladadas a un centro hospitalario para evaluarla, para descartar accidente cerebrovascular o para ser manejado como accidente cerebrovascular. En cambio, ya en los hospitales, ¿no? Ya los médicos emergencistas, los médicos, los neurólogos, ¿no? Para ver si este paciente puede ser trombolizado o no, se ha posicionado mucho esta escala de NICS, NIHSS, ¿no? Y esta escala de NICS tiene, ustedes pueden ver ahí que tiene 11 ítems, pero el primer ítem está dividido en tres: nivel de conciencia, preguntas y órdenes, ¿no? 11 ítems. Y también recordar que el ítem 5 y 6 hay la parte derecha y la parte izquierda, ¿no? ¿Ya? Y pues, y va de 0 puntos a 42 puntos. 0 puntos son ustedes, ¿no? Que están 100% sanos, digamos así, en punto de vista neurológico, y 42 puntos ya en el extremo, con paciente muerto, digamos, que todo puntúa lo máximo, ¿no? Entonces se hace toda esta evaluación y se ve el puntaje, ¿no? Se ve el puntaje, ¿no? Obviamente se va a trombolizar no al que tiene escasos puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 puntos, ni tampoco a lo que tiene demasiados puntos, ¿no? 30, 40, no. Se tromboliza en la literatura de 5 a 24 más o menos, 5 a 24 puntos. Muy bien. Vamos ahora a la sexta pregunta. La detención imagenológica temprana. ¿No? La detención imagenológica temprana. Es que es cierto que la tomografía revolucionó notablemente el enfoque de los accidentes cerebrovasculares, revolucionó notablemente, ¿no? Entonces acá, acá dice que, vamos a ver, porque pasa que me está conviendo acá. Aunque el término es un diagnóstico técnico de nuestros clínicos distintos, actualmente suelen ser inexactos en el 13%. O sea, por la clínica, según esta literatura, un 87% puede acertar y hay un 13% que no. Es por eso que se precisa en los tiempos actuales de un estudio de neuroimagen, preferentemente la tomografía es la que se utiliza, para definir en los tiempos actuales un accidente cerebrovascular. Se precisa, ¿no? ¿Y por qué decimos que se precisa? Porque también lo que hemos mencionado puede ser fruto de una hemorragia intracraneal, ¿no? Puede ser consecuencia de una hemorragia craneal o de otra lesión estructural como una malformación vascular, una neoplasia intracraneal, un granuloma intracraneal, etc. Puede ser también, ¿no? Y para eso ayuda notablemente la tomografía. La tomografía rápidamente te descarta una hemorragia intracerebral y te aleja o te descarta otro proceso expansivo intracraneal o malformación vascular si lo tomas con contraste, te aleja o te descarta, ¿no? ¿Okay? Y la literatura habla, lo que vamos a ver acá, que las lesiones no vasculares son la causa del 1 o 2% de los síndromes de Ito, según esto. Bueno, entonces, como decíamos, en el protocolo para un accidente cerebrovascular está la tomografía, ¿no? Como he mencionado, en parte para descartar la hemorragia cerebral y descartar también las otras entidades como la malformación arteriovenosa, la neoplasia, los granulomas, las hidrocefalias, etc. Y en parte para confirmar el accidente cerebrovascular isquémico.
Entonces acá tienen los casos de hemorragia intracerebral para ilustrar, ¿no? Por acá vemos una hemorragia en núcleos basales, acá vemos una hemorragia en tronco, ¿no? Acá vemos una hemorragia que tiene una invasión de los ventrículos, acá vemos una hemorragia cortical, ¿no? Acá vemos una hemorragia en el lóbulo temporal. ¿Cómo se aprecia la hemorragia? Como hiperdensidad. Estamos hablando de cómo se aprecia la hemorragia en su momento agudo. En su momento agudo de la hemorragia se aprecia hiperdenso, o sea, de color blanco, de color blanco. Y acá más bien tenemos cómo la tomografía hace diagnóstico ya de un infarto establecido, un infarto establecido. Entonces, miren, ve, acá tenemos un corte transversal, ¿no? Donde la hipodensidad justo toma todo el territorio de lo que nosotros llamamos la arteria cerebral media. Recuerden que la arteria cerebral media es el 80-85% de los infartos, la arteria cerebral media es lo más frecuentemente que da. Y acá esta hipodensidad está agarrando toda la arteria cerebral media. Y vemos en el día 1, en el día 2 y en el día 3. Entonces, miren, en el día 1, si uno lo encuentra en esta tomografía, tendría que poner infarto evolutivo, o sea que va a seguir progresando el infarto. Sí, puede seguir progresando. Como pueden ver en el día 2 3, puede progresar el área isquémica, pero sobre todo el edema colindante, que es un edema citotóxico, ya, también va inflamando, digamos, el cerebro, ¿no? Tomando cuerpo y desviando masas encefálicas, produciendo hernias, desviando masas encefálicas. Y en el caso de estos infartos extensos de la arteria cerebral media, como se llama infarto maligno, pueden comprometer fácilmente la vida del paciente. Acá también tienen hipodensidades compatibles con infartos, ¿no? Y acá para ilustrar un infarto de la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral anterior está pegada a la línea media, ¿no? Y acá para ilustrar el infarto lacunar, el infarto pequeño, ¿no? El infarto pequeño, el infarto lacunar en los núcleos basales. Ahora, ¿hay signos precoces de infarto por neuropatía cerebral? Sí, están descritos claramente 4 signos precoces, ¿no? La hipertensividad de la arteria cerebral media, el signo de Rivette insular, la pérdida de la diferenciación del núcleo lenticular y el borramiento del surco de convencidad. Esos son signos precoces. Lo que sucede es que estos signos precoces no son 100% concluyentes, ¿no? Digamos que aciertan en 2/3 partes, pero una tercera parte no acierta. Pero sí ayuda, pero no son 100% concluyentes. Como estas hipodensidades son claramente concluyentes de que son infartos cerebrales, ¿no? En cambio, estos signos precoces no son 100% concluyentes, sino, digamos, 2/3 partes ayudan, ¿no? ¿Ya? Y para ilustrar estos signos precoces hemos cogido los dos primeros, la hipertensividad de la arteria cerebral media y signo de Rivette insular. No sé si ustedes logran ver acá. Esta es la arteria cerebral media izquierda y esta es la cerebral media derecha. Y ven esta arteria cerebral media izquierda más resaltada, más hiperdensa. A eso se llama la hiperdensidad de la arteria cerebral media, es signo de la cuerda de la arteria cerebral media. Y en B ya ven cómo en las horas posteriores ya produce todo el área de hipodensa de infarto, produce todo el infarto. Acá como cuerda tempranamente y acá ya el área hipodensa del infarto. Y para ilustrar otro signo que hemos mencionado es el signo de Rivette insular. Recuerden que hay 5 lóbulos en cada hemisferio, 4 superficiales y 1 profundo. El profundo es el lóbulo de la ínsula que ven acá. El lóbulo de la ínsula es el profundo. Para poder ver el lóbulo de la ínsula, yo aperturo la cisura de Silvio. Y ahí puedo apreciar el lóbulo de la ínsula. Y puedo ver claramente cómo en esta parte superior se ha vuelto más hipodenso que que esta parte contraria, ¿no? Entonces, este es el famoso signo Rivette, signo del Rivette insular, también un signo precoz para el diagnóstico temprano de accidente cerebrovascular. También ayuda para el diagnóstico temprano de accidente cerebrovascular la resonancia magnética nuclear con su protocolo de difusión y perfusión, también, ¿no? Es más, nos va a informar de un área de penumbra y un área muerta, digamos, un área de penumbra y un área muerta.
Y esa es la discordancia entre dos áreas, ¿no? El área mismatch, ¿no? Para ilustrar esto, acá tenemos la difusión, acá tenemos la difusión y acá tenemos la perfusión. La difusión ya sería el área infartada, porque esta es área ya, área infartada, área muerta, porque acá ya no habría el movimiento browniano. Acá. Acá no está señalando el área infartada. Y acá tiene la perfusión que está en rojo, ¿no? Que es el área donde hay poco flujo sanguíneo cerebral. Como pues vamos a ver ya, pues poco flujo vamos a ver cerebral. Entonces, ¿qué hace el mismatch? El mismatch lo que busca es la penumbra. La penumbra es el área que puede ser recuperable, que ya no está muerta, sino la que puede ser recuperable. No la área muerta, sino el área que puede ser recuperable. Entonces, lo que han hecho es que lo que hace este mismatch superpone difusión con perfusión. Está superponiendo difusión, perfusión, y acá tiene la superposición. Difusión me da esta área blanca y perfusión me da todo esto. ¿Está bien? Entonces, esta área blanca difusión ya es el área muerta, el área infartada. Pero todo esto que ven acá sería el área de penumbra, el área de penumbra, el área de penumbra. El área de penumbra es el área en la cual el tejido cerebral está sufriendo, está sufriendo. Puede morir, sí, pero también puede ser recuperado. Puede pasar a área muerta, área necrótica, pero también puede reperfundirse y ser recuperado. Y es quizás el motivo del tratamiento actual, ¿no? de la fibrilisis, de que esta área de penumbra se restablezca, ¿no? Se restablezca. Bueno, vamos a la séptima pregunta. El área de penumbra, ¿qué es el área de penumbra? Recuerden, ¿no? Entonces, he dicho que hay área muerta y hay área sana, pero hay un área de penumbra en la cual este tejido cerebral está sufriendo, ¿no? Para que tengan una idea, más o menos, el flujo sanguíneo global de toda la circulación de un adulto es más o menos 5 litros por minuto. 5 litros por minuto. A eso se llama el gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco. Y acá tienen la distribución del gasto cardíaco, ¿no? En los diferentes órganos. Más o menos al encéfalo llega un 14, un 10 a 15% del gasto cardíaco. Un 10 a 15% del gasto cardíaco. Ya, acá tienen ustedes en Guyton y Hall el porcentaje de gasto cardíaco. Guyton y Hall considera 14%, ¿no? El porcentaje de gasto cardíaco de diferentes órganos, pero también tienen el flujo total del órgano, el flujo total del órgano mililitros por minuto. En el caso del cerebro, Guyton y Hall le calculan 700 mililitros por minuto, pero para terminar tiene el flujo sanguíneo. Que Guyton y Hall la calcula 50 mililitros por minuto 100 gramos. 50 mililitros por minuto 100 gramos. Por si acaso, el cerebro no es el que tiene más alto flujo. Los riñones, las glándulas suprarrenales, la tiroides, tienen más flujos sanguíneos que el cerebro. Pero sí podemos decir que el cerebro sí requiere de un flujo sanguíneo constante. O sea, si bien es cierto, no es el que requiere más alto flujo, sí es el que requiere de un flujo sanguíneo constante, a diferencia de otros órganos. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene reservas de glucosa, o tiene muy escasa reserva de glucosa. O sea, el glucógeno es muy escaso, o las cetonas son una vida que da muy escasa. Por eso que necesita de manera constante, de manera continua, el flujo vida. Ojo que este flujo sanguíneo cerebral es más demandante en la corteza cerebral que en la corteza 70 mililitros. ¿No? Entonces, como decíamos, si bien es cierto, no es el que mayor flujo sanguíneo cerebral demanda, sí la demanda de manera ininterrumpida. ¿Por qué? No, ininterrumpida. ¿Por qué? Porque no hay fuentes de reserva en el cerebro como en otros órganos, ¿no? ¿No? El mecanismo de la cetona es muy limitado y los depósitos de glucógeno son muy escasos. De tal manera que si si se paraliza la irrigación cerebral, ¿no? En 10 segundos o 20 segundos, la persona pierde la conciencia. Y en 3 a 5 minutos empieza a sufrir el cerebro. Y más o menos después de 2, ¿no? Entonces, en 2 horas más o menos
vuelve área muerta el cerebro. Muy bien. Y acá está lo que hemos hablado. Esto en medio, este en medio es el core o área muerta, lo que está en el medio, ¿no? Y en cambio el A y el B son áreas de penumbra, área de penumbra. Para graficar, supuestamente esta área de B se va a recuperar porque hay las colaterales que lo van a ayudar a nutrir y a recuperarse. En cambio, el área A es el área de la lucha, ¿no? Si no acude a los médicos, a los hospitales, si no tiene el tratamiento adecuado, esta área A puede volver como, como el core. El área A es el área de la penumbra de lucha que todo. Y para entender la penumbra, ustedes acá tienen a la derecha, ¿no? Acá tienen el flujo sanguíneo cerebral que hablamos, ¿no? Que Guyton y Hall lo estandarizaba en 50 mililitros por 100 gramos por minuto. Hemos dicho que este flujo es mayor en la corteza cerebral, 70, y menor en la sustancia blanca, 30. Y se considera que por debajo de 10 mililitros por 100 gramos ya es un agotamiento energético irreversible, ya es muerte neuronal irreversible. Yo no sé. Ya, antes de los 20 es un trastorno electrofisiológico, ya la neurona no funciona por trastorno electrofisiológico. Antes de los 30, de 30 a 20, da cuadro clínico por deficiencia. De 40 a 30, oligoemia, ¿no? Y por arriba ya es normal. ¿Ya? También para comprender lo del flujo sanguíneo, acá tenemos otra. Este es un área de normal perfusión. Este es un área de difusión eléctrica, lo que estamos hablando acá. Difusión eléctrica, o sea, con bajo flujo sanguíneo de 20 a 10 mililitros por 100 gramos por minuto. ¿Ya? Y estas son la primera hora, segunda hora, tercera hora, en la cual se destruye el vaso, ¿no? En la cual hay difusión eléctrica, hay centrotoxicidad y apoptosis, ¿no? Falla energética. Pero si persiste, empieza a morir, empieza a infartarse, si persiste. Obviamente, si hay una recanalización, se recupera parte o gran parte, ¿no? Pero si persiste, hay área muerta, ¿no? También para ilustrar el área de penumbra, ¿no? Entonces, se produce la obstrucción del vaso, hay un área de penumbra muy importante, ¿no? Que tempranamente se puede recanalizar el vaso y recuperar, pero que si persiste empieza a producir muerte neuronal, infarto, como pueden ver acá, ¿no? Ahora, acá hay un estudio muy bonito sobre el área de penumbra de 1999. La disminución del flujo sanguíneo cerebral inicial va dando lugar a la perfusión. Se ha comunicado la disminución del flujo sanguíneo cerebral en el 100% de los pacientes dentro de las 9 horas de comienzo del cuadro isquémico, ¿no? O sea, se estudia, hay disminución del flujo sanguíneo cerebral. En el 83% a las 12 horas, o sea, ya mientras va transcurriendo el tiempo, las colaterales empiezan a nutrir, digamos, áreas que están sufriendo, digamos, ¿no? Y es por eso que disminuye al 83%. En 24 horas ya va a disminuir al 57%, porque las colaterales van a tratar de recuperar más todavía estas áreas comprometidas. Cuando hablamos de las colaterales, estamos hablando de arterias, ¿no? Que van a tratar de recuperar esta área, ¿no? Y ya más o menos de los 3 o 4 días siguientes, el 45-35% de los pacientes ya están comprometidos con el flujo sanguíneo y ya va quedando de manera permanente. Bueno, ya para terminar la charla, vamos a ir sobre el quinto punto. El quinto punto es la recanalización. Como hemos dicho, esta disminución del flujo sanguíneo cerebral que crea un área de penumbra sufriente, ¿no? Que si no se trata bien al paciente puede morir esa área, pero si se trata bien al paciente puede recuperarse en gran parte o esa área. Esa recuperación actualmente tiene que ver con la recanalización principalmente, ¿no? También con la neuroprotección, pero actualmente, o también la perfusión, pero fundamentalmente actualmente tiene que ver con la recanalización. Y vamos a explicarlo sencillamente. Tengo un vaso sanguíneo, se obstruye, ¿qué significa recanalización? Desobstruir el vaso para que luego
para restablecer la circulación, ¿no? Romper ese coágulo, ¿no? Que obstruye el vaso, ¿no? Para restituir la circulación y recupere esa área del cerebro que no estaba debidamente percutida, su nutrición, su oxigenación y su función, ¿no? Entonces, se dice en esta revista Stroke del 2007, ¿ya? Que la recanalización de una obstrucción arterial, de una obstrucción de una arteria, se produce de manera espontánea, sin tratamiento alguno, en 24%. Esos serían los casos de trastorno isquémico transitorio. Son casos que se obstruyen arterias cerebrales. El paciente presenta cuadros clínicos, por ejemplo, debilidad en el cuerpo, trastorno del lenguaje, pero a las 2 horas, 3, 4 horas, 5, 6 horas, hasta las 24 horas, ustedes se van a asombrar porque empieza a recuperar la fuerza y el lenguaje. Y al día siguiente están como si fueran normal. Entonces, ¿qué habría sucedido ahí? Temporalmente se habría obstruido una arteria produciendo un trastorno isquémico transitorio. Entonces de cada 4 o 5 cuadros clínicos vasculares, uno revierte espontáneamente, uno es trastorno isquémico transitorio. ¿Ya? Y que esto aumenta hasta el 46% con la trombolisis intravenosa, que es lo que se hace normalmente en los hospitales, lo más frecuentemente se hace en los hospitales, ¿no? La trombolisis intravenosa, que se apertura una vía endovenosa y se coloca pues un trombolítico como es el anteplaza, ¿no? Por vía endovenosa, ¿no? ¿No? El 66%, cuando se combina este trombolítico, en este caso está hablando del activador tisular de plasminógeno, con la ultrasonografía, con el apoyo de la ultrasonografía. A 63% cuando la trombolisis ya no es endovenosa, sino intraarterial, o sea, se entra con un catéter y se llega hacia la región, hacia el vaso donde estaría dándose la obstrucción. ¿Ya? Es el intraarterial. Puede llegar al 67% si es intravenosa e intraarterial, o sea, intravenosa e intraarterial, ¿no? Y por último, la mecánica, en la cual no solamente se entra pues no a la vasculatura y se llega pues al vaso que obstruye, digamos así, el vaso, al vaso obstruido, digamos así, por el trombo, se llega al trombo que obstruye el vaso, sino que se destruye mecánicamente, eso se llama trombolisis mecánica, se llega hasta el 84%, se llega hasta el 84%. Vamos a hablar ahora un poco de la trombolisis, ¿no? Y lo voy a mencionar en forma de principio, ¿no? A mi juicio, una trombolisis, primero, tiene que el tiempo, ¿no? Se ha estabilizado 4 horas y media. O sea, el tiempo de que el paciente presenta el cuadro clínico neurológico. O sea, si el paciente tuvo el cuadro clínico neurológico un día antes, ya no es meritorio de trombolisis. No es meritorio por el tiempo. No, de tal manera que un gran esfuerzo se está haciendo, pues, de concienciación en las sociedades, de crear todo un sistema prehospitalario, o de los propios hospitales estar atentos. Por ejemplo, cuando tenemos un WhatsApp interno, ¿no? De código ictus, que apenas llega un paciente nos avisa. Muchas veces estamos descansando, pero nos avisa y tenemos que bajar, ¿no? Para tratar de que estos tiempos se reduzcan. Entonces, el tiempo podría ser el primer principio, o sea, tiene que ser cuando tempranamente presente cuadro clínico, ya 4 horas y media, o menos, pues no, el tiempo. Lo segundo, ojo que estamos hablando de un paciente probable accidente cerebrovascular, habíamos dicho que para ser probable accidente cerebrovascular tiene que tener presentación aguda, factores de riesgo, entre ellas la edad, puede ahí, y focalización sobre todo, ¿no? Ese es probable accidente cerebrovascular. Entonces, de ahí el tiempo. Los segundos, la tomografía. La tomografía debe descartar apropiadamente hemorragia o otros
procesos dentro del cerebro, ¿no? Tumores, granulomas, hidrocefalias. Tiene que descartar apropiadamente. Es más, tiene que ser una tomografía limpia en principio, ¿no? Que no se vea el área infartada, que no se vea el área infartada aguda. Entonces la tomografía es fundamental, ¿no? Yo no puedo pretender hacer trombolisis en un establecimiento de salud porque no cuento con una tomografía que me descarte apropiadamente hemorragia intracraneal u otros procesos. Estos pacientes tienen que ir a los centros hospitalarios. Lo tercero es que tiene que ser un paciente debidamente seleccionado, ¿no? Aunque los criterios de selección ahora se han atenuado notablemente, ¿no? Antes de ser un poco más estrictos, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo, ¿no? Lo ideal es hacer una trombolisis de una persona de 60 años que curse solamente con hipertensión, ¿no? O sea, un paciente que viene con trastorno de lenguaje y debilidad en el cuerpo, que curse con hipertensión, ¿no? Que tenga 60 años, ideal, ¿no? Todo lo contrario, y por eso a veces no se selecciona, un paciente que recién ha sido operado de una apendicitis hace una semana, o que está usando anticoagulantes, o que tiene una neoplasia avanzada, ¿no? Entonces, la selección del paciente también es importante. Ya, eso sería, estamos enumerando el 3, ¿no? 4, la valoración del cuadro clínico. Para eso tenemos la escala de NIHS, que va de 0 a 42, ¿no? Entonces hemos dicho que los extremos no trombolizamos, sino trombolizamos el medio, ¿no? Entonces un paciente que tiene un NIC de 5,24, aunque a mí a veces tengo tanto temor de 5,21, depende ya de los neurólogos, entonces ese sí es trombolizable, ¿no? ¿No? Pero si tiene NIC de 30, o sea, tiene un cuadro muy severo neurológico, tampoco lo vamos a trombolizar. O si tiene un cuadro muy leve, ¿no? 5. Recuerden que nosotros vamos a hacer una trombolisis, necesitamos contar pues con este trombolítico, con esta T-plaza, y no solamente con eso, sino tenemos que contar con una sala, muchas veces son las salas de emergencia, las salas de trauma shock, ¿no? Con personal médico de emergencista, con enfermeras que sepan manejar, que tengan estos eventos, ¿no? O sea, el recurso humano, el farmacológico, el establecimiento, donde uno pueda vigilar de que pues, no se eleve mucho la presión y vaya a una transformación hemorrágica o no baje mucho la presión y se produzca el mayor infarto, es sumamente importante. Es sumamente importante, ¿no? Para garantizar la trombolisis, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos hecho los comentarios respectivos, entonces ahora solamente vamos a ilustrar con las imágenes y con eso terminamos. Entonces acá tiene la escala de NICS, que cuando el paciente es sospechoso de un accidente cerebrovascular y que llega en tiempo temprano, menos de 3 horas, ideal, menos de 2 horas, menos de 1 hora, pero bueno, ya es potencialmente trombolizable, se le evalúa, ¿no? Ahí tienen la escala. Acá están los criterios de inclusión para la trombolisis, pero estos criterios de inclusión, ya, síntomas de nuevo por nivel inferior de 270 minutos, 6 por 4, 24, 4 horas y media, ¿no? Déficit neurológico entre 5 y 23 puntos, lo que hemos mencionado, edad mayor de 18 años, tomografía sin demencia hemorrágica y ausencia de criterio de exclusión. No, este es uno de los primeros bibliografías que puntualizaban estos criterios de inclusión, que en gran parte se sigue usando por si acaso, solamente que ahora hay muchas investigaciones sobre la trombolisis, ¿no? Pero ese es el objeto de otro tema, ¿no? ¿Ya? Ahora, acá tiene criterio de exclusión para trombolisis intravenosa antigua, perdón, en 2012, miren, una serie de criterios de exclusiones, una serie, ¿ya? Y vean ahora, el 2022, en neurología de Merry, los criterios de exclusión. La mayoría ahora se han relativizado, relativo, débil, relativo, moderado, relativo, y pocos son absolutos. Entre los absolutos tiene la hemorragia
el infarto extenso, por ejemplo, infarto maligno de la arteria cerebral media, que no desconozca pues el tiempo del evento vascular. No vas a trombolizar a una persona que tuvo el evento hace 2 días, ¿no? Eso se mantiene como absoluto. La mayoría se ha relativizado comparando con estas bibliografías del 2012, ¿no? Acá tienen el tratamiento de la trombolisis intravenosa, que es la que se usa en el país y la que se usa más frecuentemente a nivel mundial, ¿no? Acá tienen el activador tisular de plasminógeno, ¿no? Se calcula con 0,9 miligramos por kilogramo de peso, 0,9 miligramos por kilogramo de peso. Si fuera una persona de 50 kilos, 50 por 0,9, 5 gramos, 5 gramos se dan, por ejemplo. Y de lo calculado, 10% la enfermera lo coloca en bolo, 10% directo, ¿no? Y el 90% dentro de una hora, ¿no? Y en esa hora, el médico que está trombolizando está vigilando cómo va su escala de NIX, cómo va su escala de NIX. Lo que queremos es que vaya disminuyendo esa escala de NIX. Si llega con una escala de NIX de 15, bueno, que vaya a 13, 12, 11, 8, 7, feliz. Bueno, eso es lo que queremos. A veces no va así, pues, ¿no? Pero eso es lo que se quiere, ¿no? Ya. Y acá para ver entre las recomendaciones sobre el manejo, recuerden que estos pacientes, sobre todo en la primera hora, requieren monitorización. Monitorización, por eso tienen que estar en una unidad de traumachoc, una unidad de cuidados intensivos, una unidad de cuidados especiales. Tienen que ser monitorizados. Ahí lo he resaltado, ¿no? Para terminar, hace unos meses, un año creo que este resumen en la cual describo 5 hitos de la lucha con accidentes cerebrovasculares en la historia, 5 hitos, ¿no? En los primeros hitos está pues en 1628 William Harvey, ¿no? que publica un estudio anatómico sobre el movimiento del corazón y la sangre de los animales, ¿no? Y postula que la sangre era bombeada alrededor del cuerpo por el corazón como un sistema circulatorio, ¿no? ¿No? Es el que establece el aparato cardiovascular, ¿no? Y que del corazón se irriga pues el cerebro. Estamos en 1628, por si acaso, es el primero que establece esto, ¿no? Uno de los fisiólogos más importantes de la historia, ¿no? También es importante Thomas Wiley, miren, Thomas Wiley en 1664, en su obra Anatomía Cerebral, él describe pues el famoso polígono de Wiley, el famoso polígono que se va a encontrar en la base del cerebro, donde van a nacer 2 cerebrales anteriores, 2 cerebrales medias y 2 cerebrales posteriores, ¿no? Si vamos a la ateromatosis, es importante Felix Jacob Marchand, que en 1904 demuestra que el colesterol es uno de los componentes principales de la placa ateromatosa. Hasta aquel entonces no se sabía, pero es el primero que establece que el colesterol es un componente fundamental en la placa ateromatosa y en su génesis. Miren, y gran parte del discurso preventivo actual se basa en eso, ¿no? En disminuir el colesterol, ¿no? Y en 1973, Akira Endo descubre el primer hipolipemiante, ¿no? Han aparecido otros, entre ellos actualmente está posicionado mucho la artovastatina, ¿no? Por su precio, ¿no? Y ese primer hipolipemiante fue la mevastatina, ¿no? Que recuerde que está en el eje central del tratamiento de accidente cerebrovascular. En 1940, ¿no? Carl Linz, ¿no? aísla en la Universidad de Wisconsin el anticoagulante llamado dicumarol, que poco se usa, ya no se usa, ¿no? Ya yendo al tratamiento anticoagulante, ¿no? Y en 1950, Laura Scraven, ya en Carta de Atalia de Medicina y Cirugía Occidental, introdujo la hipótesis de que la aspirina, el ácido salicílico, prevenía la trombosis coronaria. Y acá tenemos los otros tratamientos. La anticoagulación, que sigue con la warfarina, con los anticoagulantes actuales, ¿no? Y la antiagregación, que la mayoría de pacientes que han padecido accidentes cerebrovasculares lo toman como prevención secundaria, ¿no?
Continuamos. En 1927, Antonio Moin describe la primera angiografía cerebral en una conferencia de París y 6 años más tarde de utilizado ese método práctica el primer diagnóstico radiográfico de un aneurisma cerebral yendo a los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos por ruptura de aneurisma o hemorragia solenoidea. Pero en 1972, por si acaso en 1927 radiografía, pero en 1972 Godfrey Hussey y James Ambrose, en el 32 Congreso del Instituto Británico de Radiología, presentan la primera tomografía cerebral en el diagnóstico de un tumor en el lóbulo frontal. Y en 1988, Harper y Moon establecen la tomografía por resonancia magnética nuclear del cerebro. Actualmente se llama resonancia magnética nuclear del cerebro, en 1980. Y un quinto hito importante que tiene que ver ahora con la recanalización, ¿no? Con el código ictus, ¿no? Y seguro en las décadas siguientes va a seguir hablándose más, es el trombolítico, pues, ¿no? Entonces, en 1966, el uso del activador de plasminógeno celular recombinante intravenoso dentro de las 3 primeras horas del inicio de los síntomas del ictus. Recuerden, miren, comienza las 3 primeras horas, ahora es 4.5 horas, pero la primera fue 3 primeras horas. Es aprobado por la FDA, por la Administración de Alimentos y Medicamentos, en 1996. O sea, 3 primeras horas, actualmente 4.5 horas, ¿no? Y la Academia Americana de Neurología y la Asociación Americana de Stroke, a raíz del estudio multicéntrico activador de plasminógeno celular para el accidente cerebrovascular isquémico agudo, publicado en 1991 por el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares de Estados Unidos, lo incorporan a la terapéutica. Bueno, para terminar, un lindo recuerdo en el Hospital Nacional Guillermo Almenara. Una vez me llaman pues de shock trauma, ¿no? La pediatra, ¿no? Y la enfermera, porque un niño, una niña, bueno, había presentado bruscamente un cuadro agudo, ¿no? Focal, un cuadro agudo focal. Y entrevistando a la familiar ¿no? Sufría de una cardiopatía muy importante, embolizante, ¿no? Una cardiopatía muy importante. Y entonces teníamos un cuadro clínico y una cardiopatía embolizante, ¿no? Porque recuerda que teníamos que tomar la decisión médica de trombolizarlo, ¿no? Porque tampoco la bibliografía te respalda mucho en menores de 18 años, ¿no? Bueno, pero tomamos la decisión de trombolizarlo, ¿no? Justamente esta enfermera también que nos ayudó a trombolizar, ¿no? Y para suerte nuestra, pues, en los días subsiguientes, la trombolisis fue favorable, ¿no? Bueno, siempre uno trata de hacerlo mejor, y a veces no resulta, pero es así como trabajan los médicos, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Si hubiera alguna pregunta, ya. Bueno, yo creo que no hay ninguna pregunta. Lo que hemos tratado de establecer a través de estas 8 preguntas es los puntos neurálgicos del accidente cerebrovascular y cómo abordarlo de la manera más temprana. Más bien un recuerdo con ustedes, pues, a ver si prenden sus cámaras para ayudarnos recuerdito a ustedes y ya cerrar la... Sí, sí. Dejar de Un compartir. ratito el post-test, doctor. Ya. ¿Cómo está, A ver doctito? si Buenas prenden. noches. Jefa, buena, ¿qué tal? Bien, Ya, doctito. Un ratito vamos a desarrollar el post-test. van a desarrollar post-test. Sí. Porque si no me abandonan. Claro que sí. Sí, sí. ¿Se me escucha bien?
Bueno, vamos a compartirle en este momento y agradecerle a usted, doctor, por habernos compartido varias experiencias y conocimiento también. Acá tenemos su certificado por el tiempo que se dio, ¿no? Se puede ver la pantalla, ¿me confirman por ahí? ¿Sí me escucha? Sí, sí se escucha. Hola. Se escucha y se ve. Ya, Ahí está, ahí está. Doctor Cristian, ahí está. Por haber participado en la calidad de ponente en la ponencia titulada Detección temprana de ACV, permanente ya. Muchas el día 29 de octubre del 2025 vía Zoom. Doctor, estamos muy agradecidos por su valiosa ponencia. Acá los chicos creo que no tienen ninguna pregunta, ha quedado todo muy claro. Y ante ello, pues nos gustaría también tomarnos una foto con usted y invitar a los presentes que prendan su cámara un momento para poder tener un bonito recuerdo de ello, por favor. Sí, a ver cómo estamos ahí. Por favor, me envías la foto porque ya voy a Por tratar en la foto, supuesto. yo también te envío. Claro, Saludos con Enviaremos todo. la foto y el certificado también, doctor. sí, sí, claro, le mandamos ahí la foto y el certificado. Ex- Ya, Prendemos la camarita, compañeros. Está con los A ver, lentes. ahí está. Creo que todos, ¿verdad? Vamos ahí. Tres, sonrían. Falta Víctor Lazo. A ver, vamos ahí. ¿Quién más falta ahí? Las camaritas prendemos. Angélica, Nilton. Reaccionen, chicos. A ver, vamos. Tres, dos, uno. Ahí está. ya. Muchas gracias. Listo. Envía las fotos. Ya. Sí, sí. Muchas gracias y nos estaremos despidiendo. Gracias por todo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. No se olviden completar el post-test para sus certificados. Les estará llegando en el correo donde se registraron en el post-test. Así es, no olviden su post-test y también los que no llenaron el pre-test tienen que llenarlo porque es necesario ambos para que se les pueda dar alcance de su certificado. Ya yo envié el pretest y el póster. Lo grabé también. Listo. Perfecto. Excelente. Muchas Excelente. gracias. Gracias. Hasta mañana. Muy bien, muchas Buenas noches. gracias. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Estaremos compartiendo más cursos a través de las redes. No se olviden de seguirnos también. A Escome, Scop y SOSEM UPU y SOSEM UCB Piura. Gracias.